que estaba totalmente psicótica, vamos a poner que entendí y aprobé. Ahí va. Parecía un concejal, no me acuerdo qué concejal es, pero ya me confundieron con tanta gente en todos lados que ya voy a decir Estela después, que me confunden con Daniel Chávez a veces, a mí, acá, cuando vamos a comer o tomar algo, cerca, se parezco al actor, ¿vieron? Que hay un actor, no sé si es Daniel o como se llama, un tal Chávez, que hizo de un sindicalista malo, bueno, me confundieron con él, con Pavarotti en Cuba una vez, me confundieron, parece que doy varios personajes. Voy a poner, en esa época me parecía a un Julio, tenés razón, Julio Chávez. Julio Chávez, tenés razón. ¿Quién fue? Rosana, Julio Chávez. Y me dijeron, una vez estábamos comiendo en un restaurante y estaba Julio Chávez. Esto después me critican en YouTube, ¿viste, Lu? Sí, después nos dicen cuando discutimos con Estela que somos como dos niños. No saben qué es lo más lindo que nos pueden decir. Pero bueno, sigamos. ¡Qué A lo que voy. momento! ¡Qué momento! Y no sabe cuando discutimos en serio. Llegaste tarde vos. Divertido. Bueno. Y llegaste tarde, ¿eh? Mal ejemplo, profesora. Bueno, entonces a lo que voy es a lo siguiente. Ya me olvidé. Estábamos caminando y entonces viene la señora que hablaba cualquier cosa, estaba alucinando, tenía alucinaciones auditivas, soliloquios, hablaba sola, qué sé yo. Y estos me discutían que estaba totalmente loco con un tipo cuando está loco. Está totalmente loco el vato. Siempre tiene relación, aunque sea mínima. No, está loco. Y pedía plata la señora. Entonces yo encontré una chapita en el piso y le dije, bueno, toma, la chapita le di. Después le aclaro de antemano que después le di 100 mangos, digamos, pero para, digamos, función pobre mujer. Pero le di una chapita. Cuando le di la chapita, menos bonito, me dijo de todo, me ¿se puede decir por YouTube que me reputió? Creo que sí, ¿no? Porque aparte pago Facebook, qué sé yo, así que se puede decir reputió. Me reputió, ¿vieron? Le dije, no está totalmente loca. Y cierne una chapita de La Plata. ¿Te das cuenta? Entonces nadie está 100% loco. Siempre hay una parte psicótica y una parte no psicótica. Como decía el gran Bion, de la personalidad, después cuando le di la plata que correspondía, por supuesto, pobre mujer, por supuesto me agradeció, que también es principio de ecuación afines. Entonces, vamos a empezar a perseguir la decisión del yo, es decir, la decisión, yo diría, del aparato psíquico, porque todo se escinde a punto tal que el superyo es más maligno, a punto tal que el ello mismo pulsional se caracteriza por una pulsionalidad más repetitiva, como una compulsión a la repetición mucho más dura, yo diría, que expone mucho más al sujeto frente a la realidad. En fin, todo el sujeto escindido es más vulnerable ante una realidad que además tiene sus propias características vulnerabilizantes, digamos así. Bueno, Mariano Garrido. Mariano, ¿cómo estás? Desmuteate, ahí va. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Bueno, todos? Mariano, ¿cómo andas, Mariano? Bien. Nos va a hacer la gauchada de leernos respecto de un artículo que está en el tomo 21 de las obras de Amor Ortu de Freud, que es un artículo por el que hay que empezar a investigar la escisión del yo, aunque parezca mentira. Es un artículo relativamente corto de 1927,
está en la página 141 del tomo 21. Yo tengo el tomo acá a mano para después hacer pequeños señalamientos al resumen que hemos compartido con Mariano. Mariano, ¿nos lees un resumencito de fetichismo? Dale, Escuchémoslo atentamente, trata de hablar lo más fuerte que puedas. dale. A ver. Varones cuya elección de objeto era regida por un fetiche, rara vez lo sienten como síntoma. En general, el fetiche desempeñó el papel de un diagnóstico subsidiario. El fetiche no es el sustituto de un pene cualquiera, sino de uno que ha tenido una gran significatividad en la primera infancia, pero se perdió más tarde. Esto normalmente debería ser resignado, pero el fetiche está destinado a preservarlo de su sepultamiento. El fetiche es el sustituto del pene de la mujer, en que el varoncito ha creído y al que no quiere renunciar. Perdón, Mariano. Sí. Ustedes ven que acá Freud dice pene, pero se ha impuesto en la teoría que el fetiche sustituye, como bien está leyendo Mariano, que es casi textual, que como lo dice Freud, a un pene muy particular. ¿Qué significa muy particular? Que ha supuesto en la infancia. Esa particularidad es que la madre tiene pene. Es decir, lo que luego la teoría se va a ir deslizando a aquello que llamamos el falo de la madre o la madre fálica. Es decir, el problema del fetichismo es la imposibilidad de renunciar a la idea de la madre fálica. ¿Se entiende? Que es ese concepto primitivo de la infancia. ¿Sí? O sea, hay una realidad virtual a la cual el sujeto necesita seguir aferrado. Vayan pensándolo esto en el marco de la patología grave, de la renuencia a la realidad, ¿sí? Del rechazo de la realidad. En este sentido, hola Jessy, el sujeto es renuente a dejar una idea primitiva. ¿Entendés? Que es que la madre no es poseedora, dice Freud, del pene, o sea que la madre está castrada en idioma de la infancia. ¿Sí? Sigamos, por favor. Disculpa la interrupción, pero es para aclarar esto. Bien. El proceso. El varoncito rehusó darse por enterado de un hecho de su percepción, que la mujer no posee pene. No, eso no puede ser cierto, pues si la mujer está castrada, su propia posesión de pene corre peligro. Y en contra de ello... No. Escuchá, Mariano. Cada palabra que decís es importante. No. Escuchen, No. Eso no puede ser cierto. Escuchen la estructura de la frase. No. Eso no puede ser cierto. Doble negación. Por eso los lacanianos, ¿no, Mónica? ¿Dónde estás? Vos me dirás, hablan de renegación. Doble negación. No, eso no puede ser cierto, que es lo que Freud denomina también desmentida y por momentos desestimación. La desmentida de la castración es lo que está leyendo Mariano. No, eso no. ¿Sí? Que sería equivalente de decir no, pero aún así, ¿se entiende? Esa es la desmentida. O sea, ¿qué hace el fetichista? Desmiente la castración materna.
en términos infantiles. Estamos hablando de fantasía. Sigamos. Y en contra de ello se revuelve la porción de narcisismo con que la naturaleza ha dotado justamente de ese órgano. ¿Acaso el adulto vivenciará? Volvé porque se cortó un poquito. Sí. Dice, y en contra de ello Por eso, se revuelve la porción de narcisismo con que la naturaleza ha dotado justamente de ese órgano. ¿Acaso el adulto vivenciará luego un pánico semejante si se proclama que el trono y el altar peligran y lo llevará a parecidas consecuencias lógicas? La ¿vos pieza te más... imaginás que si se representa que la madre no tiene, se representa que hay sujetos, el varoncito, a los que le puede pasar eso? Todavía no hay. Después Estela nos va a hablar de las consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Se le hiere el narcisismo, se pega, perdonen la mala palabra, me perdonan los servidores, le agarra un cagazo bárbaro. ¿Cómo se produce esto que tengo yo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas, esto que tengo yo se puede perder. Se revuelve su narcisismo. Ese objeto que se lo toca y le produce placer, puede llegar a no tenerlo. La mamá no lo tiene. Él lo puede perder, entonces porque la mamá lo tenía. Ya, esto lo tenemos todos. Se puede llegar a perder. ¿Cómo lo voy a perder? ¿Entendés? Me agarra un pánico que va desde el miedo a la castración al horror. Recuerden siempre que el horror está vinculado a la visualización. No es lo mismo el terror que el horror. El horror tiene que ver con la mirada. Sigamos. La pieza más antigua de nuestra terminología psicoanalítica, la palabra represión, se refiere ya a ese proceso patológico. Si en este se quiere separar de manera más nítida el destino de la representación del destino del afecto y reservar el término represión, defensa contra las demandas pulsionales internas, para el afecto desmentida, defensa contra los reclamos de la realidad externa. Sería la designación alemana correcta para el destino de la representación. Parece que la percepción permanece y se emprendió una acción muy enérgica para sustentar su desmentida. No es correcto que tras su observación de la mujer, el niño haya salvado para sí, incólume, su creencia del falo de aquella. La ha conservado, pero también la ha resignado. En el conflicto del deseo contrario se ha llegado a un compromiso, como solo es posible bajo el imperio de las leyes del pensamiento inconsciente. Si en lo psíquico la mujer sigue teniendo pene, pero ¿Entienden? Perdón. sí. El pibe no es que no reconoce la realidad, la reprime. Primero la conoce, después la reprime. Entonces, inconscientemente necesita algo para que la mujer toda sea un falo. O sea, hace, digamos así, una suerte de desplazamiento de ese valor narcisista fálico, parcial si quieren, que le otorgaba al falopene a la mujer fálica. ¿Entiende? O sea, estamos ante la idealización de la mujer. Vamos a poner ahora el ejemplo
del fetichista. Después vamos a aclarar en algunas cuestiones que nos van a hablar Julio Mittelman y Andrea Vega acerca de la feminidad, tema de actualidad, que teóricamente Freud, tan machista que era, no habló. Hoy, la vigencia de lo femenino, dicho sea de paso, perdón, Mariano, un segundo, me voy acordando. Ayer tuve una reunión con la doctora Tornese, jefa del departamento, y un sentido muy importante que va a tomar el departamento de docencia, te cuento de paso, que ayer no tuvimos mucho tiempo para intercambiar, Leo, que vamos a trabajar mucho la cuestión de la sexualidad y el género. Va a ser como una temática que nos vamos a proponer, pensar, hablamos, y les cuento te cuento, Elio, que me lo propuso la doctora Tornese, como un objetivo muy interesante, la temática esta a desarrollar, a abordar, vamos a caminarla, pero lo que se entiende, igual después te voy a pedir, Mariano, que lo subas el resumen a seminarios psicoanalíticos, como se lo voy a pedir al resto de las personas, porque cada uno luego léalo, son resúmenes, después si quieren vayan al texto de Freud, pero el resumen se lee rápido y están las ideas conceptuales centrales. ¿Se entiende? Porque acá aparece todo, como podemos en 2 horas desarrollar cada uno de los conceptos de Freud, pero yo les quiero como el nudo de cada artículo marcar. Acá hay una transformación, un desplazamiento del pene falo parcial a la persona, ¿entiendes? Femenina. Porque en Freud, mujer es femenino y hombre es masculino. Ya lo vamos a leer. Sigamos, perdón, Mariano. No, bien. Pero este pene no es el mismo que antes era. Algo otro lo ha reemplazado, su designado, su sustituto, por así decir, que entonces hereda el interés que se había dirigido al primero. Y aún más, ese interés experimenta un extraordinario aumento porque el horror a la castración se ha erigido un monumento recordatorio que la creación de este sustituto, con la creación de este sustituto. Ahí va. Esperen un poquito. Esto que está leyendo Mariano es fundamental, porque en este artículo utiliza monumento conmemoratorio, que es el mismo término que va a utilizar para hablar del superyo, que va a decir que es un monumento conmemorativo del complejo de Edipo. Porque saben ustedes que lo que se instala después del sepultamiento del complejo de Edipo, que no me acuerdo ahora de memoria, porque uno de ustedes tiene para leer, creo, ¿no? Me parece, no me acuerdo, para leer hoy, sepultamiento del complejo de Edipo, uno de los, uno de los destinos posteriores es el superyo y la represión secundaria. Ante la caída del complejo de Edipo es sustituido como monumento conmemorativo del Edipo, el superyo. O sea, cuando uno ve las características, escuchen esto, escuchen, porque esto les va a permitir la construcción en psicoanálisis. Escuchen bien todo. Cuando ustedes observan las características del superyo de cada sujeto que analizan, ya tienen su historia. Porque es lo mismo que si ustedes van a un campo con Estela fuimos a Egipto y fuimos, ¿cómo se llamaba la antigua capital? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo? Desmuteala, que no escucho, yo no sé la Tebas.
Tebas, ¿será? Sí, No, me no parece era. que. Bueno, no me acuerdo. Me parece. Bueno, no me acuerdo. Oriente. Si alguien se acuerda, nos da una. Nosotros estuvimos ahí, tenemos fotos. ¿El Cairo? No, No, el no. Cairo es la actual. No, no es la actual, no, después te digo, ya me voy a acordar. La primera, la del antiguo Egipto. Memphis. Memphis, la blusera. Entonces, ahí vos tenés Memphis. Vos ves en Memphis y te encontrás con monumentos griegos. ¿Y cómo carajo hay monumentos? Yo lo primero que le pregunté, hay ahí unos Minotep, no sé qué, que está construido. ¿Cómo puede ser? Entonces te dice, no, porque acá cuando estuvieron los griegos, entonces vos ya vas reconstruyendo la historia, que yo alguna vez lo había leído. Cuando un paciente te trae el super yo, porque yo, la de cagar a palo, vos ya podés empezar, o directo, o por transformación en lo contrario, a reconstruir como fue su pasado infantil, olvidado, en la transferencia. Guarda, que el super yo se delata. Presten atención a esto. Cuando hablamos de construcciones de la historia infantil, atenti al super yo, como diría mi vieja, atenti. Bueno, sigamos, Mariano. Muy enriquecedora la lectura. Como estigma indeleble de la represión sobrevenida, permanece, además, que no faltó en ningún fetichista. Ahora se tiene una visión panorámica de lo que el fetiche rinde y de la vía por la cual se lo mantiene. Perdura como el signo del triunfo sobre la amenaza de castración y de la protección contra ella, y le ahorra al fetichista el devenir homosexual. En tanto, presta a la mujer aquel carácter por el cual se vuelve soportable como objeto sexual. ¿Por qué algunos se vuelven homosexuales a consecuencia de esa impresión? Tengan en cuenta que está hablando acá de la homosexualidad como una manifestación patológica, no que la homosexualidad es patológica. Cuando aparece como manifestación, por ejemplo, restitutiva en la psicosis, restitutiva en algunas otras manifestaciones, ¿no? De la vida sexual. Sí. Otros se defienden de ella creando un fetiche y la inmensa mayoría la supera. Perdóname, Mariano. O sea, cuando la represión es tan intensa que le impide al sujeto devenir homosexual, o sea, por ejemplo, en el caso Schreber, en donde la represión era tan intensa que el sujeto no se permitía la homosexualidad como salida sexual. No está diciendo, hola, antes de ser homosexual, sino que cuando no había una salida homosexual en ese sujeto, Schreber se psicotizó. Entonces, seguí. Cabría esperar que, en sustitución del falo femenino que se echó de menos, se escogiera aquellos órganos u objetos que también en otros casos subrogan al pene en calidad de símbolos. Muy bien, escuchen. Se detiene como a mitad de camino. ¿Acaso se retenga como fetiche la última expresión anterior a la traumática, la ominosa? Ahora le explico. Seguí, Mariano. Las prendas inferiores que tan a menudo se escogen como fetiche detienen el monumento del desvestido, el último en que todavía se puede considerar fálica a la mujer. ¿Vamos? Bien. Si vuelve. Ahora después lo explico esto, Esperen porque es engorroso, pero lo van a entender en 2 segundos. Si vuelvo a la descripción del fetichismo, tengo que señalar que ciertamente hay numerosas e importantes pruebas
de la vi escindida del fetichista frente al problema de la castración de la mujer. Así un hombre cuyo fetiche consistía en unas bragas íntimas como las que puede usarse a modo de malla de baño, esta pieza de vestimenta ocultaba por completo los genitales y la diferencia de los genitales. Según lo demostró el análisis, significa que la mujer está castrada cuanto que no está castrada, y además permitía la hipótesis de la castración del varón, pues todas esas posibilidades podían esconderse tras las bragas, cuyo primer esbozo en la infancia había sido la hoja de higuera en una estatua. En otros casos, la biescisión se muestra en lo que el fetiche hace con su fetiche. Esto acontece, en particular, cuando se ha desarrollado una fuerte identificación al padre. El fetichista desempeña entonces el papel del padre, a quien el niño había atribuido la castración de la mujer. A partir de aquí, uno cree comprender, No se asusten que ahora voy yo, si bien la distancia, soy un padre bueno. la conducta del cortador de trenzas, en quien ha esforzado hacia adelante la necesidad de escenificar la castración que él desconoce. Su acción reúne en sí las dos aseveraciones recíprocamente inconciliables. La mujer ha conservado su pene y el padre ha castrado a la mujer. Bárbaro. Bueno, voy a tratar de ser un poco más gracias, Mariano. No, por favor. Clarísima la lectura. Voy a tratar de hacer un mini Freud de 10 palabras. Acá, ¿qué nos está diciendo Freud? ¿Qué es el fetiche? Fíjense, no lo dejen pasar, porque Freud está diciendo que puede ser un objeto o una parte del cuerpo. Dice de la mujer. Quizá debiera decir de lo femenino. Cuando dice de la mujer, a lo que se está refiriendo es que tiene que haber un objeto que sustituya a ese pene que descubrió que a la mujer le falta. Yo les cuento. Si el objeto fetiche está de la cintura para arriba, es porque el niño descubrió la castración de arriba hacia abajo. Estaba, por ejemplo, en los brazos de la madre. Si el fetiche está antes del ombligo, de abajo para arriba, lo descubrió, por ejemplo, en una etapa en donde ya podía estar en el piso. O sea, la mirada era para allá. En cambio, en el otro caso era para allá. Por ejemplo, si son las, ¿cómo se llaman? Esas que aprietan las calzas, no sé cómo se llaman, como elásticos que aprietan las calzas, era porque estaban mirando de abajo para arriba. Si es porque tiene que tener ciertas características, qué sé yo, un collar. Ahora, ¿qué pasa? Hay una parte que no está escindida, en el sentido de que no está reprimida la pulsión sexual. No está reprimida. Él puede llevar a cabo su sexualidad. Pero hay una parte que no habilita, depende de la presencia o ausencia del fetiche. Ese es un punto fundamental. Y el otro punto, antes de ir a Julio Mittelman, con, ¿cuál era? ¿Feminidad o sobre la sexualidad femenina? No me acuerdo, Julio. Desmuteate. Perdón, la feminidad. Feminidad. Dice algo fundamental
habla del horror a la castración, que es lo que vamos a ver en psicosis y en cierto tipo de actings homosexuales, no en la homosexualidad, de actings. Tengan en cuenta esto, y en los funcionamientos fronterizos. Siempre atribuido al padre. Entonces, ¿a dónde vamos? A Tótem y Tabú. Ya vamos a llegar a Tótem y Tabú, las calaveras, la historia del padre primordial, pero siempre la castración es atribuida al padre castrador. Siempre la función padre a la función padre, más allá de padre querido, sos un buen tipo, mi viejo, pero me castraste. En el hombre y en la mujer. Más allá del padre amoroso, divino, es el padre. Padre, función paterna, función padre castrador. Más allá del padre, función paterna, la ley, lo que usted quiera. La atribución de deprivación siempre cae sobre el padre. Tótem y Tabú, el padre primordial, es al que se mata. La que restituye es la madre. Para que se pongan contentas el gran número de mujeres que hay acá presentes, siempre la que restituye es la madre. El padre estamos condenados. Somos los castradores. ¿Cómo no quiero hablar? ¿Cómo no? Bueno, con él. Estamos, qué sé yo, es así. No hay forma. Viene así. Después vamos a hablar qué es madre, qué es padre, más complicado. Yo lo estoy así, tratando de hacer sencillito por ahora. Si vamos siguiendo todo esto, vamos a ver la cosa se va complicando, porque nunca es siempre el padre el varón, y no siempre es la madre mujer. Vamos despacio, si no nos volvemos locos. Julio, querido. Dani, yo solo recordate a las 11 tengo un paciente, así Por que eso, vos me por dirás, eso. igual Dale, empiezo, igual empiezo. creo que Ok. hay unos 15 minutos. Dale. Cuando se habla de masculino, Artículo de la feminidad. Yo después ok. hago cosas porque Julio tiene un paciente. Cuando se habla de masculino se piensa en activo, mientras que femenino se asocia con pasivo. Si bien existe una relación así, es muy reduccionista. Ya Perdón, que Julio, una sola cosa. Activo-pasivo, posiciones de la pulsión. Activo-pasivo. Sigamos. Ya que, por ejemplo, la mujer con su rol de madre es en todo sentido activa hacia el hijo. Así como las mujeres pueden desplegar actividad en diversas direcciones, los hombres no pueden convivir con los otros si no desarrollan un grado de docilidad pasiva. Tanto varones como mujeres son bisexuales en sentido psicológico. Mirá qué machista. ¡Qué machista! ¡Que era Freud! ¿Era de machista? Sí, sigamos. El psicoanálisis pretende indagar cómo se desarrolla la mujer a partir del niño de disposición bisexual. La indagación del desarrollo sexual femenino se aborda con dos expectativas. 1. En este caso tampoco la constitución ha de plegarse sin renuencia, resistencia a la función. 2. Los cambios decisivos ya se habrán consumado antes de la pubertad. El desarrollo de la niña es más difícil y complicado que el del varón. Incluye dos tareas adicionales. Las diferencias entre el niño y la niña, además de verse en la conformación de los genitales, surge en la disposición pulsional. Es por regla general menos agresiva, más dependiente y dócil. Además, la niña se muestra más solícita hacia el mundo exterior. Sus investiduras de objeto poseen mayor intensidad.
Los dos sexos parecen recorrer de igual modo las primeras fases del desarrollo libidinal. La niña pequeña es como un varón, su zona erógena es el clítoris, que funciona como un pequeño pene donde procura las sensaciones placenteras. Goza con lo que tiene. Perdón, esta era una hipótesis de la época de Freud. Después se demostró que la cosa es más compleja. Que el orgasmo femenino, tengan en cuenta que Freud es el que impuso la idea de orgasmo femenino. Antes de Freud se consideraba que las mujeres que tenían orgasmo eran o putas o locas. Tengan en cuenta eso. Por eso histeria viene de útero. Histeros. O sea, que el tipo ya decía que el orgasmo era del clítoris, una gran avanzada. Ahora después se ha demostrado que no, que hay dos modalidades, pero eso lo hablamos después. Pero esta zona rectora no está destinada a seguir siéndolo. El clítoris debe ceder su lugar en todo o en parte a la vagina, su sensibilidad y su valor. Esta sería una de las tareas que tiene la mujer en su desarrollo. Considerando ahora la segunda tarea, sabemos que el primer objeto de amor del niño es la madre y que lo va a seguir siendo en la formación del complejo de Edipo y toda la vida. Y de la niña. Se queda claro eso, ¿no? Es fundamental. Del niño y de la niña. Ambos tienen el mismo objeto primero de amor y ello hace que el complejo de Edipo en la mujer sea más complicado. ¿Se entiende? Porque primero tiene que despegar de un amor homosexual. Pero vamos despacito. En la niña también lo es. Las primeras investiduras de objetos se producen por apuntalamiento en la satisfacción de las pulsiones vitales, alimentación. Pero en la situación edípica es el padre quien ha devenido objeto de amor y desde éste ella debe encontrar el camino hacia la elección definitiva de objeto. Por lo tanto, la niña debe cambiar de zona erógena y de objeto. Sin embargo, la ligación con la madre es muy importante. No se puede comprender a la mujer si no se pondera esta fase de la ligación madre preedípica. Los vínculos libidinosos. Escuchá, Julio. Lee esta frase última. No se puede comprender a la mujer si no se pondera esta fase de la ligación madre preedípica. Entonces les pido algo. Después de leer esta frase, no subamos más los stickers esos que dicen que Freud decía que lo único que en su vida no pudo responderse era que quiere una mujer. Porque el chabón está marcando el camino. Está lleno en todos lados de stickers que son mentiras, que dicen que Freud se preguntaba que lo que él nunca iba a responder es qué quiere una mujer. No, bueno, ese era Lacan también el que No, pinchó no con Freud. esa cuestión. No era Freud, era Lacan. Bueno, pero no era Freud. La mujer no existe y bla, 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 que hacía toda una fórmula. Después hablamos de relación sexual. Pero no es Freud, es Lacan. Queda claro. Freud no. Sigamos, Julio. Los vínculos libidinosos con la madre atraviesan por cada una de las fases, por lo que se expresan mediante deseos orales, sádico-anales y fálicos. La madre es la seductora. A raíz de sus cuidados corporales provocó sensaciones placenteras. Claro. Estas investiduras hacia la madre son ambivalentes. Junto al amor intenso está siempre una inclinación agresiva. Y cuanto más ame, más sensible se volverá para los desengaños y denegaciones. Muy bien. De acá hacemos un globito y anotamos Pierre o Lanier. La violencia en la interpretación. Violencia primaria. La madre debe ejercer ese rol, imponerse al niño y a la niña, ejercer esa violencia primaria, pulsional, sobre el bebé. Imponerse. Sigamos. La ligación madre acaba en odio.
Por lo común, parte de este odio luego se supera y otra parte permanece. Reproches a la madre. 2 puntos. Poco suministro de leche, explicitado como falta de amor. Aparición de siguiente hijo. La madre no quiso dar más leche al niño porque necesitaba para el recién llegado. Se siente destronado por la prohibición del quehacer placentero en los genitales. Todos estos reproches aparecen también en la relación del niño con su madre, pero no son capaces de enajenarlo de ella. En cambio, en la mujer existe un factor específico que reside en el complejo de castración. La muchacha hace responsable a su madre por la falta de pene. Este complejo de castración se inicia con la visión de los genitales del otro sexo y se siente perjudicada, cayendo presa de la envidia del pene, que dejará huellas imborrables en su desarrollo y en la formación de su carácter. Esta es una hipótesis de Freud, que hoy está en plena discusión, que Freud hace equivalente a la angustia de castración en el varón, lo que él denomina la envidia del pene. Pero, bueno, ¿queda mucho más? Sus consecuencias son, primero, complejo de inferioridad, distancia del yo con el ideal. Hay una herida narcisista por el hecho consumado de la castración. 2. Celos. Hay alguien que tiene algo que yo no tengo para completar al otro. Tiene lo que me hace falta para completarlo. Relación, rivalidad, competencia, que comienza con la madre. 3. Aflojamiento de vínculos tiernos con la madre. El reproche base es el de haberla hecho castrada. Con el abandono de la masturbación clitoridia se renuncia a una porción de actividad. Ahora prevalece la pasividad. El deseo con que la niña se vuelve al padre es el deseo de pene que la madre le ha denegado. Claro. Sin embargo, la situación femenina se establece cuando ese deseo es sustituido por el deseo del hijo. El vínculo con el padre será una continuación del vínculo con la madre. Claro. La niña ha ingresado en la situación del complejo de Edipo. La hostilidad a la madre se refuerza. Es la rival que recibe del padre todo lo que la niña anhela de él. La salida del complejo de Edipo es gradual, por frustración, ya que no se cumplen los deseos edípicos pene-hijo. A partir del descubrimiento de la castración parten 3 orientaciones en el desarrollo. 1. Inhibición sexual o neurosis. A raíz de la envidia del pene, la niña renuncia a su satisfacción masturbatoria en el clítoris, desestima su amor por la madre y reprime buena parte de sus aspiraciones sexuales. Este grado de represión no da lugar a la satisfacción sexual. La satisfacción se va a expresar en síntomas, ya que la libido no está disponible para gozar con objetos. 2. Complejo de masculinidad. La niña se rehúsa a reconocer el hecho desagradable. Mantiene la masturbación en el clítoris. Posición masculina del tener, completud. Identificación con la madre fálica o con el padre. 3. Feminidad normal. La vida sexual está gobernada por la polaridad masculino-femenino en cuanto a la posesión del falo, tener, no tener. Es dinámico. Cada vez que deseamos, estamos en una posición femenina. Y ahí se... Buah. Mirá con qué remata el chabón. Cada vez que deseamos, estamos en posición femenina. ¡Ah, la mierda! De esto salen muchas cosas, ¿eh? No es cualquier cosa. En todas las relaciones de pareja. Por eso el varón, en general, es renuente a expresar su deseo. Y por eso, en la mujer, saben que hablo de lo femenino y lo masculino. Lo más común es esperar que el varón logre expresar su deseo. Es lo más común. Después empieza muchas veces la lucha de ego. Pero a los fines de lo que estamos hablando, escucha una cosa, Julio. No, esto es solito que encontré acá en mi artículo sobre feminidad.
la conferencia número 33 del año 33, las nuevas conferencias de psicoanálisis que dio en Nueva York, Freud, en el año 33. Ya Freud, antes de que se demostrara, dice, pese a lo de las sensaciones clitoridianas, dice, parece que en ella los actos onanistas tuvieran por teatro este equivalente del pene, y que la vagina, genuinamente femenina, fuera todavía algo no descubierto para ambos sexos. Es cierto que algunas voces aisladas informan acerca de sensaciones vaginales prematuras. O sea, ya él, antes del descubrimiento, habla de la vagina como fuente de placer en la mujer. Les digo, estamos hablando año 1933. Faltaban 6 años para la Segunda Guerra Mundial. A ver, ya estamos hablando tempranamente. ¿Para qué nos sirve este artículo para nuestros fines? Para entender que en nuestro seguimiento de la escisión, lo que tenemos que seguir es lo femenino, del varón y de la mujer. Es decir, ese punto en donde la pulsión tiende a cierto nivel de pérdida de su rol activo. Es decir, de su búsqueda de descarga, de su búsqueda de actividad, pese a que lo aclara Freud, más claro no puede ser cuando dice que en la mujer hay absolutamente roles activos, que no es una cuestión de la mujer, es una cuestión de actividad-pasividad, es una posición pulsional la que adopta el psicoanálisis. ¿Me explico? Totalmente ligada a plantear el rol activo en la mujer. No está planteando la pasividad de la mujer, está hablando de lo femenino como rasgo, digamos así, por ejemplo, dentro de lo masculino. Entonces, sigue esta cuestión por ese lugar y sucintamente, ahora vamos a seguir con Lu, que nos va a hablar de otro artículo que se llama Sobre la sexualidad femenina, seguimos en la misma línea, como verán, en donde va a quedar claro esto mismo que leyó Julio, que se sintetiza así. La niña, carente de pene, ve al varón con pene. En ese momento no hay categoría hombre, mujer, varón o varón, género, pónganlo como quieran. Pero por lo menos esas dos primeras categorías no están. Existe otra categoría, fálico castrado. ¿Tiene o no tiene? Entonces, hay nenes que tienen y nenas que no tienen. Nenes con X que tienen y quienes no tienen. ¿Por qué? Dice la niña. Porque hay nenes que tienen porque se los dio la mamá. Y hay otras, o tres, como quieran llamarla, que no se lo dio la mamá. Entonces se queda de brazos cruzados esperando a que la mamá en algún momento se lo dé. Pero la mamá no se lo da. Se queda esperando. La mamá no se lo da. Entonces, ¿qué pasa? En un momento se encula. Esta no me va a dar nada. Entonces va a buscar al papá. Gracias, Julio. Va a buscar que se lo dé el papá. Pero el papá no solo no se lo da, sino que encima se lo da a la mamá. Ayer a la tarde me contaba una paciente muy interesante, una deportista muy importante, que tuvo un recuerdo infantil, le vino un recuerdo infantil de cuando era chiquita y se recuerda, estábamos trabajando que a ella le cuesta, en la cancha del deporte que juega, es extraordinaria en su deporte, pero cuando juega por los puntos, es decir, cuando tiene que ir al punto, cuando tiene que ir al grano, lo que pasa es que se desinfla, le da miedo. Entonces tuvo un recuerdo en donde ella, muy chiquita,
la menor de 3 hermanas, cuando era chiquita, en una ocasión, quiere abrir la puerta de la habitación de los padres, mamá, 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 y no le daban bola los padres. Y ella ¡guau! Empieza a golpear, a gritar, así, ¿viste? Estela tipo Luana. Así que a gritar, que le abran la puerta, así, así, así. Y nadie le abría la puerta. Nadie le daba pelota. Y las hermanas desde arriba, basta, terminal, anda a acostarte, deja de joder, hermanas más grandes que ella, basta, che, basta. Entonces yo, claro, le señalé, mira la polenta que tenías. ¿Te das cuenta lo que sacás de la cancha? Esa polenta que ponías ahí, mira cómo estás. Ahí estás, te ponías una polenta bárbara. Mirás, bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Y ahí seguía buscando a la mamá, pero algo hace que renuncie de la mamá, porque ella lo que quería es que la mamá esté con ella. La mamá no le da bola, estaba con el papá. Grita lo que quiera, piensa en ese momento, no, y lo bien que hizo. Entonces ella tiene que ir y quedarse solita, llorando, llorando, y luego tiene un apego al papá que por motivos personales resulta muy difícil o casi imposible. O sea que tiene que renunciar, pero después una salida exogámica, sea homosexual, heterosexual, bisexual, lo que ella quiera, no se da porque por las características de su deporte es muy estricto. Entonces ahí hay una represión sexual tan fuerte que se va a procesos conversivos que afectan su deporte, en realidad como un modo de no llegar a mayores niveles de represión que le impedirían una salida exogámica mayor, porque toda la cuestión del deporte la condena a una gran endogamia. ¿Me explico? Depende en muchos sentidos de los papás, de las hermanas. Entonces ahora eso que ella quería de chica se le transforma en siniestro, porque lo tiene todo el día encima. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué quiero decir? Espera de la mamá no se lo da. Espera del papá. El papá no solo no se lo da, aparte se lo da a la mamá. Entonces no le queda otra que salir a buscar afuera. Ahora, ¿qué pasa cuando está interrumpido el salir afuera? Bueno, estos mismos procesos vamos a ver que generan muchas veces escisiones del yo. Volvemos como en el fetichismo. Áreas secretas, áreas deliroides, áreas inclusive hasta alucinatorias, las voces de las hermanitas, áreas potenciales de locura, áreas potenciales de psicosis. Uno podría hasta predictivamente decir, esta chica es muy probable, ahí vienen buenas preguntas, es muy probable que en algún momento, por ejemplo en el parto, pueda llegar a tener algún tipo de complicación, algún tipo de depresión psicótica, ligazón madre, ¿entiende? Pero bueno, todavía no estamos para... Quiero que me sigan en esta línea en donde la personalidad ante el trauma genera procesos escisivos y que esos procesos escisivos están vinculados a lo femenino, pero no porque estamos echándole la culpa a la mujer de nada. Al contrario, ya les acabo de decir que la gran salvadora, lo dice Freud en Tótem y Tabú, después de asesinar al padre, quien logra reintegrar a la sociedad es la mujer. Léanlo. Explica por eso que después de la muerte del padre, del asesinato del padre, llama la atención en todas las culturas, vos me vas a poder decir mejor que nadie, Dani Borelina, si está Ariel Piva también, nos debemos organizar el programa de radio que dijimos, está todo preparado, vamos a hacer un programa de radio con Daniel Borelina y con Ariel Piva en algún momento, junto con una chica, ¿cómo era? Tres y una, ¿cómo era?
3 para 1, algo por el estilo, que va a estar bueno, los vamos a invitar, si lo quieren escuchar. Espera que se me fue la cabeza. En donde después, en lo primitivo, antes de que hubieran sacerdotes, hubieron sacerdotisas. Que lo primero que hubo fueron sacerdotisas. La historia da la impresión que parece demostrarlo, pero bueno, eso lo vamos a debatir por ahí cuando ya hemos hablado de Tótem y Tabú, pero como ven todos los temas van saliendo. Lu, sobre la sexualidad femenina. Sí, sí. ¿Se me escucha bien? Mazo. Un poquito más fuerte si podés. ¿Ahí se escucha? Ahí mucho mejor. Bien. Perdón, una cosa, tengan en la cabeza, acá, la palabra escisión. No se olviden. Vamos. En la fase del complejo de Edipo normal, encontramos al niño tiernamente prendado del progenitor de sexo contrario, mientras que en la relación con el de igual sexo prevalece la hostilidad. En el caso del varoncito, la madre fue su primer... Perdón. ¿Saben qué significa normal? Si alguien sabe, dígame. La norma. Lo habitual significa. Lo que se ve habitualmente en la clínica. Freud era un clínico, ¿eh? No era un teórico. Primero era clínico, después era teórico. Normal no es bueno o malo, es la normalidad, lo que se ve normalmente, lo habitual. ¿Vieron cuando uno dice, normalmente acá el café es rico, no sé cómo él salió tan feo? Es en ese sentido, un sentido coloquial, no de juicio de valor. Sí, perdón, Lu. En el caso del varoncito, la madre fue su primer objeto de amor. En la niña pequeña también la madre fue, por cierto, su primer objeto. ¿Cómo halla entonces el camino hasta el padre? ¿Cómo, cuándo y por qué se deshace de la madre? La tarea de resignar la zona genital, originalmente rectora, el clítoris, por una nueva, la vagina, complica el desarrollo de la sexualidad femenina. Ahora se nos aparece una segunda mudanza de esa índole, el trueque del objeto madre, originario por el padre. Dos hechos me llamaron sobre todo la atención. He aquí el primero. Toda vez que existía una ligazón, padre, particularmente intensa, había sido precedida, según el testimonio del análisis, por una fase de ligazón madre exclusiva de igual intensidad y apasionamiento. El segundo hecho enseñaba que habíamos subestimado también la duración de esa ligazón madre. Más aún. Fundamental esto, ¿eh? Sí. Más aún, era preciso admitir la posibilidad de que cierto número de personas del sexo femenino permanecieran atascadas en la ligazón madre originaria y nunca produjeran una vuelta cabal hacia el varón. ¿Parece necesario privar de su carácter universal el enunciado según el cual el complejo de Edipo... Perdóname, Lu. Cabal es una mala traducción de Amor-Ortu. Es normal, lo que pasa es que no quisieron ser redundantes porque se usó al principio. Pero es normal en el sentido de lo habitual. Tendrían que haber puesto habitual. ¿Entendés? De acuerdo a la normativa vigente, por decir así. ¿Sí? Bien. Parece necesario privar de su carácter universal al enunciado según el cual el complejo de Edipo es el núcleo de la neurosis. Complejo nuclear de las neurosis. De hecho, en el curso de esa fase, el padre no es para la niña mucho más que un rival fastidioso, aunque la hostilidad hacia él nunca alcanza la altura característica para el varoncito.
Hace mucho que hemos resignado toda expectativa de hallar un paralelismo uniforme entre el desarrollo sexual masculino y el femenino. La primera ligazón madre parece como si hubiera sucumbido a una represión particularmente despiadada. He anticipado los dos hechos que me resultaron novedosos, a saber, que la intensa dependencia de la mujer respecto de su padre no es sino una heredera de una igualmente intensa ligazón madre, y que esta fase anterior tuvo una duración inesperada. Mira, En primer lugar, es innegable que la bisexualidad, que según nuestra tesis es parte de la disposición constitucional de los seres humanos, resalta con mucha mayor nitidez en la mujer que en el varón. más nítida. ¿Te das cuenta? Más nítida. Pero mirá vos otra vez, que qué machista, Freud. Todos somos bisexuales. Machista tremendo. Todos somos bisexuales. El viejo nació en 1856. 1856. Entre medio de... No había ni electroshock. Todavía. Metían a la gente, los psiquiatras, adentro de bañaderas de agua hirviendo y de agua helada. Era el tratamiento más evolucionado, espectacular que existía. Era como el más moderno escabio de hoy. Dale que te van a pegar un par de bañaderazos y te sacás el estrés. Y el tipo te dice, todos somos bisexuales. ¿Vos te das cuenta? El machista de Freud. Sería bueno escribir un libro, El machista de Freud. Sigamos. En efecto, este tiene solo una zona genésica rectora, un órgano genésico, mientras que la mujer posee dos de ellos, la vagina, propiamente femenina, y el clítoris, análogo al miembro viril. Nos consideramos autorizados a suponer que durante muchos años la vagina es como si no estuviese, y acaso solo en la época de la pubertad proporciona sensaciones. Lo que Por eso en la pubertad es cuando se pasa de la fase fálica a la fase genital, en donde la diferencia ya no es tiene o no tiene, sino que la diferencia es pene-vagina. Sí. Lo que precede a la genitalidad en la infancia tiene que desenvolverse en la mujer en torno del clítoris. La vida sexual de la mujer se descompone por regla general en dos fases, de las cuales la primera tiene carácter masculino. Solo la segunda es la específicamente femenina. Paralela a esta primera gran diferencia, corre la otra en el campo del hallazgo de objeto. Para el varón, la madre deviene el primer objeto de amor a consecuencia del influjo del suministro de alimento y del cuidado del cuerpo, y lo seguirá siendo hasta que la sustituya un objeto de su misma esencia o derivado de ella. También, en el caso de la mujer, tiene que ser la madre el primer objeto. Es que las condiciones primordiales de la elección de objeto son idénticas para todos los niños. Pero al final del desarrollo, el varón padre debe haber devenido el nuevo objeto de amor. Vale decir, al cambio de vía sexual de la mujer tiene que corresponder un cambio de vía en el sexo del objeto. Claro. El inevitable destino del vínculo de simultáneo amor a uno de los progenitores y odio al rival se establece solo para el niño varón. Y luego es en este en quien el descubrimiento de la posibilidad de castración, como se prueba por la vista de los genitales femeninos, impone la replasmación del complejo de Edipo, produce la creación del superyo y así introduce todos los procesos que tienen por meta la inserción del individuo en la comunidad de cultura.
En el varón, sin duda, resta como secuela del complejo de castración cierto grado de menosprecio por la mujer cuya castración se ha conocido. A partir de ese ¿Ustedes vieron menosprecio... perdóname, Sí. los chicos latentes? Yo trato, a veces, algún que otro chico latente, no le dan pelota a las nenas. Juegan entre varones, les gusta jugar, las nenas les estorban, en realidad. Cuando son un poquitito más grandes, ahí empieza algo distinto, que ya empiezan como a interesarle un poquito más, como a mí. Estamos hablando a nivel heterosexual y puede pasar también a otro nivel, digamos, ¿no? El otro día un paciente mío, varón, heterosexual de 17 años, riéndose, yo lo atiendo en un café, porque así nos conocimos en pandemia y a él le gustó ese encuadre, no quiere venir al consultorio, me decía que en el colegio hay un amigo de él que es bisexual y que era el cumpleaños, y entonces él se puso a bailar con su amigo bisexual y que, qué sé yo, se dieron la mano, así. Y vieron ahora, le sacaron fotos, subieron al Instagram y empezaron los demás, bueno, che, mañana hay casamiento, bueno, yo llevo la bebida, el otro, joda, digamos, pero todo bien, digamos, porque es parte, ¿no, Andrea?, del juego, digamos, ¿no? Se interviene el juego y todo bien, sea lo que sea, todo bien. Pero digo, estas salidas de la cuestión del complejo de Edipo, cómo se van dando, algunos viejos antiguos, por ahí, puedo ser yo, que tengo casi 60 años, nos pueden pasar eso, llamarnos la atención o algo por el estilo. Bueno, yo por suerte, análisis por medio y atendiendo muchos jóvenes desde hace años, entendemos este tipo de salidas y situaciones, ¿no? Sí. A partir de ese menosprecio, se desarrolla, en el caso extremo, una inhibición de la elección de objeto y, si colaboran factores orgánicos, una homosexualidad exclusiva. Muy diversos son los efectos del complejo de castración en la mujer. Ella reconoce el hecho de su castración y así la superioridad del varón y su propia inferioridad. Acá hay un problema, ¿ven? Pero ¿Entienden? también... Porque ahí aparece un primer momento de toda la historia del sometimiento, que es mucho más larga y mucho más compleja, del sometimiento, de las épocas de sometimiento de la mujer al hombre. Aparte de eso, se socializó, se culturalizó, y bueno, y da para leer mucho acerca de toda la historia del machismo, de la sociedad machista, etc., ¿no? En donde el rol de la mujer, de lo femenino, tiene mucha importancia. ¿Sí? Ni hablemos del lugar del macho, como si fuera una identidad entre el macho y el varón, son cosas diferentes, pero no importa. Veámoslo ahora sí, después algún día profundizar. Yo estoy por escribir un trabajo para FEPAL acerca de que roza este tema. Sí. Muy diversos son los efectos del complejo de castración en la mujer. Ella reconoce el hecho de su castración y así la superioridad del varón y su propia inferioridad, pero también se revuelve contra esa situación desagradable. De esa actitud escindida derivan 3 orientaciones de desarrollo. Escindida, sí. La primera lleva al universal extrañamiento respecto de la sexualidad. La mujercita, aterrorizada por la comparación con el varón, queda descontenta con su clítoris, renuncia a su quehacer fálico y con él a la sexualidad en general, así como a una buena parte de su virilidad en otros campos. La segunda línea, en porfiada autoafirmación, retiene la masculinidad amenazada,
la esperanza de tener alguna vez un pene persiste hasta épocas increíblemente tardías. Es elevada a la condición de fin vital, y la fantasía de ser, a pesar de todo, un varón, sigue poseyendo a menudo virtud plasmadora durante prolongados periodos. También, este complejo de masculinidad de la mujer puede terminar en una elección de objeto homosexual manifiesta. Solo un tercer desarrollo, que implica sin duda rodeos, desemboca en la final configuración femenina que toma al padre como objeto y así halla la forma femenina del complejo de Edipo. Por lo tanto, el complejo de Edipo es en la mujer el resultado final de un desarrollo más prolongado. No es destruido por el influjo de la castración, sino creado por él. En la mujer, el ingreso al complejo de Edipo es el descubrimiento de la castración. En el varón, la salida del complejo de Edipo es el descubrimiento de la castración. ¿Entienden? Cuando el varón advierte que lo puede perder, sale del Edipo. Porque el papá, ¿se acuerdan lo que les dije? El padre, al que se le atribuye la castración, se lo puede cortar. Y en la nena, al advertir que no lo tiene, porque la madre no se lo vio, entra al Edipo para que el padre se lo dé. ¿Se dan cuenta que son dos perfiles totalmente distintos? Y esto se puede ampliar a toda la psicopatología. Sí. ¿Sí? ¿Falta mucho? Sí, bastante. A ver. Escapa a las intensas influencias hostiles que en el varón producen un efecto destructivo, e incluso es frecuentísimo que la mujer nunca lo supere. Bueno, vamos a cortar acá, Sí. después lo subís al grupo, Sí. porque acá está el eje fundamental, yo les voy a tirar 2 o 3 ideas más del trabajo que son importantes. Primero, no me maten, soy Giordano, no mentira, es Freud. La hipótesis de Freud, ahora ya veo cómo me van a mirar, es que en la mujer no se termina nunca el complejo de Edipo, con la madre, que queda pegada a la madre siempre. Salvo, y escuchen muy ampliamente esto, tengan mucho cuidado con cómo escuchan a Freud. Como lo leen, cuando uno lo lee a Freud lo escucha. Si no lo escucha cuando lo lee, está en el horno. Porque no es a la letra, te va a gustar esto, Mónica. No es la instancia de la letra, Freud. Es a la escucha. Hasta que tiene un hijo. ¿A qué es un hijo? Ahí está el problema. Porque un hijo no es solamente parir un hijo. Tener un hijo es tener un hijo. Porque, por ejemplo, ni hablemos la adopción, pero supónganse que tener un hijo es adoptar una posición maternante. A eso se refiere. Una discípula de él, que se analizó con él también, más adelante se me fue el nombre de la cabeza, me acordaba, la cité en 80 trabajos, dice inclusive tras una mala lectura de Freud, pese a que yo la cité, ya les digo, un montón de veces, por ahí la debo tener, Karen Horney, ahí está, se me había ido por algo de la cabeza, dice cuando tiene un hijo varón,
Pero eso es una mala lectura de Freud. La mujer, digamos así, sale del Edipo cuando tiene un hijo. Pero un hijo puede ser alguien a quien le brindes un gran cuidado. Digamos, no necesita ser, pues un perrito. Alguien a quien le brindes un gran cuidado. Que ames profundamente. O sea, sería, para decir así, la mujer sale del Edipo cuando puede ocupar un rol materno. Esa sería la verdadera lectura de Freud. Este es un punto muy importante. Y por otro lado, muy interesante a la hora del estudio de la psicopatología y de las intervenciones. Yo esto lo uso un montón en el tratamiento de pacientes graves, son, anoten, las fantasías de envenenamiento. A la madre se le atribuye, en la ira de lo femenino contra ella, ser la gran envenenadora. Envenena con su leche envenenada, alimenta con leche envenenada. Su hostilidad, su agresión, acá hay un Freud muy kleiniano, digamos, pese a que lo escribió mucho antes que Klein. O sea, no alcanza con Freud, pero si se ponen a buscar todo está en Freud. Mala leche. Es una madre mala leche. La bronca de la hija con la madre envenenadora. La envenenadora, por ejemplo, la envenenadora de Montserrat, ¿se acuerdan? La envenenadora María de las Mercedes, pues, igual se murió, pobre, que en paz descanse, pero fue Vox Populi, no creo que se enoje YouTube ni nadie, ¿no? Si hay algún familiar que escucha la clase, yo les digo, me pareció una buena historia, ¿no? Dos tipos de elección de objeto, bueno, ahora lo vemos justo. Pero digo, María de las Mercedes Goya Aponte de Murano fue la envenenadora de Montserrat, ¿no? Es como la madre mala leche, digamos, ¿no? Un ejemplo de la madre mala leche, que es la fantasía que subyace. Entonces, muchas veces en la interpretación, cuando yo escucho situaciones que rodean el mundo imaginario del vínculo madre-hija, suelo expresar qué mala leche, o algo por el estilo, en el sentido de la leche preedípica, que luego puede ser resignificada, por ejemplo, en el vínculo con el varón. Porque, por ejemplo, un tipo mala leche para una mujer puede remitir también a esta historia con la madre. Aparte, el tipo puede ser mala leche en serio. Una cosa no quita la otra. No quita la otra. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Tengan en cuenta estas fantasías de envenenamiento, que también aparecen en la psicosis, en donde también la madre, el periodo de la crianza, todo el maternaje, Andrea, toda la cuestión winnicottiana, el ambiente, de los primeros momentos, nos va a permitir estudiar al momento de la lectura de Green, de la psicosis, cuando leamos, por ejemplo, El analista, la simbolización, la ausencia en el encuadre psicoanalítico, de André Green, gran trabajo, como hace 30 años atrás más. Todos estos contenidos van a adquirir resignificación. Pero como a mí no me gustan las chantadas, yo no me voy a meter a ustedes en Green, sin que primero tengan estos fundamentos, si no, no van a tener dónde agarrarse. Lu, querida, muchas gracias. Subimos esto al grupito después, el grupo nuestro. ¿Vale? Una cosita, Sí, ¿no? cómo no. Una cosita. Yo creo que acá también es importante agregar lo personal, ¿no? Lo que uno puede hacer con la historia que ha tenido. Porque, por ejemplo, vos hablabas de esto, yo recordaba la madre de Frida Kahlo. La madre de Frida Kahlo era una mala leche,
literal. Bueno, no voy a hablar de la madre de Frida Kahlo, porque si no es muy largo. Pero ¿qué hace la madre de Frida Kahlo? Para que Tu no vieja fue una santa. Mi mamá sí. Cuando dijiste personal, yo no sabía dónde ibas a ir. No, personal Claro. en el sentido de lo que hace uno con su historia, digo. Por ejemplo, la madre de Frida Kahlo no era buena madre. Es más, siempre Frida Kahlo estuvo mucho más apegada al padre. Pero bueno, cuestión que tuvo dos cuestiones Frida. Una, cuando era muy chiquita, polio, con lo cual ya la dejó mal físicamente. Y después, bueno, el accidente que tuvo, que estuvo en el centro de México y la madre no la iba a ver porque le hacía mal, cuestión que la hija se estaba muriendo, la madre no podía ir porque le hacía muy mal ir a ver a la hija, bueno, de tal manera que la hija se salva, pero está postrada. Entonces la madre, para que la hija no hinche, y dado que ya no podía quería ser médica Frida, no podía levantarse, ir a estudiar, le da un lápiz y un papel y le pone un espejo encima de la cama. Entonces, es ahí cuando Frida empieza a pintar a lo Frida. Porque Frida no quería pintar, Frida quería ser médica. El tema es que, bueno, no pudo, y el padre era fotógrafo, al padre no se le ocurrió darle algo para que Frida haga. La madre, como Frida hinchaba mucho, digamos así, le da una hoja de papel, un lápiz, un espejo, además, la madre, para que se vea Frida que estaba toda partida en 50.000 pedazos, y eso se ve en las pinturas de Frida, pero es la madre la que la instala, digamos así, en el camino del arte. Paradojas el ejemplo. paradojas. Por eso, lo que puede hacer uno con todo eso. Bueno, y entonces, de hecho, acá la muerte del padre por Frida no fue llorada, pero la muerte de la madre fue llorada permanentemente, por la ambivalencia que ella le tenía. Esperá, antes de que nos digan por YouTube que nos peleamos como dos chicos, vamos a mostrar nuestra cordialidad, marcada cordialidad. Es tan acertado lo que muestra Estela en el ejemplo, que lo que deja traslucir es algo que yo me había olvidado de nombrar, que es la ambivalencia. No, y sabés también que el trabajo analítico, a ver, porque está bien, el padre es el padre, la madre es la madre, está bien, pero ¿qué hace uno después con todo eso? ¿No? Bárbaro. Bueno, escúchame te voy a hacer una propuesta. Vos tenías que hablar sobre la diferencia sexual anatómica y yo de masoquismo. Yo siempre con los temas más furor, más triple X, digamos, ¿no? Tenía que meterme con la cuestión de lo económico del masoquismo. Yo siempre hablando como buen turco de lo económico. Pero tiene otro tipo de ribetes lo económico, el problema económico del masoquismo, con lo cual me parece que sería importante que Estela empiece la vez que viene, para darle ahora paso a Andrea, con toda la temática del sepultamiento del complejo de Edipo, y hablar un par de palabras sobre el Edipo, porque también las fotocopias, a veces nos gana el tiempo. Yo quiero encuadrarme este año, pero es mucho el material. Lo del Edipo que yo mandé, si podemos, Lu, también subámoslo al grupo, ¿puede ser? Algo voy a decir igual después con las filminas. Gracias, Emma, vos también, a los dos. Yo cuando los nombro a uno de los dos, los nombro a los dos, Emma y Lu, los dos. Mil gracias por todo. Porque ellos no se pelean. No, ellos son buenos, nosotros somos malos. Pero a veces nos tomamos una birrita los cuatro por acá, así que somos bastante amigos también, a pesar de la diferencia de edad, que ellos son mayores que nosotros. No, digo,
lo que quiero decir es que por ahí, la semana que viene, porque hay muchos textos que ya los hemos hablado y que están en YouTube. Yo no tengo ganas de volver, creo que ya hablamos, lo que no me acuerdo después, recuérdenme si hablamos del yo y el ello, pero creo que de más allá hemos hablado, con lo cual a mí me gustaría la próxima, por la riqueza, intentar una aproximación, aparte de que Estela hable de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica y yo, acerca del masoquismo en su conjunto y en particular del problema económico del masoquismo, intentar un abordaje que es muy interesante porque toma, por decir así, el psicoanálisis en su conjunto, empezar a trabajar el compendio, el esquema del psicoanálisis, que creo que nos va a servir a todos porque va a ser como un frescor que toma del principio al final al psicoanálisis, antes de ir metiéndonos en otros temas de mayor complejidad aún y mayor profundidad, siempre articulando de adelante a atrás los vasallajes del yo, Mariano, sí. Fijémonos después, dame la gauchada, el yo y el ello más allá. André, hola, Andrea Vega, estás muteada. André nos va a hablar del sepultamiento del complejo. Yo después voy a decir unas palabritas pocas sobre el complejo de Edipo y después vamos a abrir unos 10 minutitos sobre, terminando a las 12, en punto, sobre prioridad tienen las preguntas, si puedo, hablo algo del complejo de Edipo, y si no, la vez que viene hablamos algo del complejo de Edipo. André. Dale. El complejo de Edipo se observa como un fenómeno central del periodo sexual de la primera infancia. Después cae sepultado, sucumbe a la represión y es seguido por el periodo de latencia. Esto se daría por las dolorosas desilusiones acontecidas. Por ejemplo, la niña que es retada por su padre o el niño que debe compartir la atención de su madre con un recién nacido. Otra concepción dirá que el complejo de Edipo tiene que caer porque ha llegado el tiempo de su disolución, como también está determinado por la herencia, por lo que tiene que desvanecerse de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva siguiente, predeterminada. Ambas concepciones... Predeterminada, ¿eh? Sigmund Freud. Lamarckiano, sí. Perdóname, esto solo sí. Esto. Amigo de Darwin. ¿Podemos con la frase esa? Leo de vuelta. Espera que es medio larga. Otra concepción dirá que el complejo de Edipo tiene que caer porque ha llegado el tiempo de su disolución, como también está determinado por la herencia, por lo que tiene que desvanecerse de acuerdo con el programa cuando se inicia la fase evolutiva siguiente predeterminada. Pues, perdón, Andrea, una sola cosa. ¿Cómo es Freud desde el punto de vista epistemológico? Si uno tiene que hacer una epistemología de la obra de Freud. Freud es monista, emergentista. Para él, la mente emerge del cuerpo, salvo en el conflicto, en donde es dualista. Desde el punto de vista epistemológico, Freud nunca renuncia a su origen biologista. Es monista, emergentista. Se cartea con Popper, con Karl Popper, que lo acusa de sus posturas filosofales. Y le dice, el ser humano es todo animal, salvo su mente misma.
Entonces él acusa a la mente humana de emerger de un cuerpo. Y dice que hay dualismo, es decir, conflicto, ¿sí? Mente-cuerpo. La noción de pulsión es en ese sentido clarísima. Es un concepto límite entre el cuerpo y entre lo biológico y lo psicológico. Concepto limítrofe, dice Freud. Es dualista en el conflicto. El conflicto no es monista. Eso cuando vemos las clases de psicosis va a quedar muy claro. Pero Freud nunca abandona su posición monista. Él concibe una embriología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el Freud del cual hablamos es el Freud del psiquismo fetal de Arnaldo Raskowski. Esto no tiene nada que ver con la discusión con el aborto, no tiene nada que ver. Estamos hablando de psicoanálisis. Perdón, Andrés, me extendí en esto. Pasa que me pongo pasional, como el tango, y Está muy bien, está muy bien. agarra esto. Ambas concepciones tienen sentido y son compatibles entre sí. La fase fálica no prosigue su desarrollo hasta la organización genital definitiva, ya que se hunde y es relevada por el periodo de latencia. Cuando el niño varón ha volcado su interés a los genitales, lo deja traslucir por su vasta ocupación manual en ellos, y después tiene que hacer la experiencia de que los adultos no están de acuerdo con ese obrar. Allí surge la amenaza de castración. Con respecto a esto, la tesis es que la organización genital fálica del niño se va al fundamento a raíz de esta amenaza de castración. El psicoanálisis ha atribuido valor a dos clases de experiencias por las cuales todo niño debería estar preparado para la pérdida. Perdón, se va al fundamento significa que vuelve a lo biológico. O sea que, por eso Fidia Sessio decía, sí, está bien, el gran psicoanalista de APA, ¿no? Vuelve, el complejo de Edipo se sepulta, pero a veces la lápida queda medio mal colocada. O sea, cada tanto se nos mueve la lápida y sale el complejo de Edipo, digamos, ¿no? Sí. El psicoanálisis ha atribuido valor a dos clases de experiencias por las cuales todo niño debería estar preparado para la pérdida de partes muy apreciadas de su cuerpo: el retiro del pecho materno y la separación del contenido de los intestinos. Es decir, que ya la pérdida del pecho materno es castración. Para los que quieren inventar cosas nuevas, ya está inventado. Sí. Con la observación de los genitales femeninos, se vuelve representable la pérdida del propio pene y la amenaza de castración obtiene su efecto. La masturbación es sólo la descarga genital de la excitación sexual perteneciente al complejo de Edipo, el que ofrece al niño dos posibilidades de satisfacción, una activa y una pasiva, como el comercio amoroso con el padre o madre en donde busca desplazar al otro. Ahora bien, la aceptación de la posibilidad de la castración puso fin a las dos posibilidades de satisfacción derivadas del complejo de Edipo. Las investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación. Perfecto. La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el núcleo del superyo. Perdón, ahí donde dice identificaciones, son sustituidas por identificaciones. Cuando subas vos, André, el archivo, háganle una rayita y pongan capítulo 7 de Psicología de las Masas, año 1921, la identificación. Porque así se arboriza esto. Se va de este punto para atrás a 1921, capítulo 7. Y van a ver cómo
escribe Freud así, en círculo. Ujú. La autoridad del padre o de ambos progenitores introyectada en el yo forman ahí el núcleo del superyo, perpetúa la prohibición del incesto y asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de objeto. Prohibición real del incesto. Ujú. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte desexualizadas y sublimadas, inhibidas en su meta y mudadas en mociones tiernas. Así, salvó los genitales del peligro de la pérdida y además los paralizó su función. Con ese proceso se inicia el periodo de latencia, que viene a interrumpir el desarrollo sexual del niño. Pero el proceso descrito es más que una represión, equivale, cuando se consuma idealmente, a una destrucción y cancelación del complejo. Si el yo no ha logrado efectivamente mucho más que una represión del complejo, este subsistirá inconsciente en el ello y más tarde exteriorizará su efecto patógeno. Ahí va. También el sexo femenino Por desarrolla... represión. ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, lo que lo patologiza es la represión. Hasta acá es normal. Ahora, cuando es reprimido, ya vamos a leer acerca de la sexualidad masculina. Los artículos del 11. Pero ahora vemos claramente que lo que patologiza al complejo de Edipo es la represión de las fantasías edípicas. ¿Entienden? A mayor represión, peor patología. También el sexo femenino desarrolla complejo de Edipo, un superyo y un periodo de latencia. El clítoris de la niñita se comporta al comienzo en un todo como un pene, pero ella, por la comparación con un compañerito de juegos, percibe que es demasiado corto y siente que este hecho como un perjuicio y razón de inferioridad. La niña se comprende su falta actual como un carácter sexual, sino que lo explica mediante el supuesto de que una vez poseyó un miembro igualmente grande y después lo perdió por castración. La ¿Falta niñita... mucho, André? No mucho. Dale. No. Espera, Y después lo perdió por castración. La niñita acepta la castración como un hecho consumado, mientras que el varoncito tiene miedo a la posibilidad de su consumación. El complejo de Edipo de la niñita es mucho más unívoco que el del niño. Es raro que vaya más allá de la sustitución de la madre y de la actitud femenina hacia el padre. Su complejo de Edipo culmina en el deseo, alimentado por mucho tiempo, de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un hijo. Ambos deseos, el de poseer un pene y el de recibir un hijo, permanecen en lo inconsciente, donde se conservan con fuerte investidura y contribuyen a preparar al ser femenino para su posterior papel sexual. Maravilla. Muchas gracias. Ahora después lo subimos lo de Edipo, Lu, o ya está subido por ahí, porque yo te digo algo enseguida lo subís al grupo. Es del diccionario del querido José Luis Valls, al que le debo una llamada por una situación, se me pasó. Yo quisiera, gracias Andrés, ya lo subió al grupo, acuérdense de lo de la identificación. ¿Quién puede hacerme el favor de leer las preguntitas que hay en el chat? Ahí van a ver ustedes, cuando vean, se van a desprender cosas que vamos a ir desarrollando. Complejo de Edipo. Bueno, Edipo te voy diciendo, de acuerdo a lo... Edipo directo, indirecto, positivo, negativo, completo, complejo paterno, complejo materno, complejo de castración, es decir, hay muchas cosas que desprenden del Edipo,
Ustedes van a ir leyéndolo en lo que vamos a subir de Valls y háganme preguntas que lo vamos a ir desarrollando. Bueno, te voy diciendo, Daniel, las Sí, preguntas por favor. que recorrieron, digamos, toda la clase, ¿no? Dale. Leonardo Gurrieri dice, Leo. Hola, Leo. estábamos hablando de fetichismo, de la desmentida en aquel momento, ¿no? Y él dice, ¿esa es la razón por la que algunos hombres buscan travestis para tener relaciones sexuales? Podría ser. ¿Mm? Perfectamente. Nunca hay un motivo. Pero uno de los motivos es así. Por otro lado, todo ser humano tiene objetos fetiches. Hace muchos años que yo hablo de los objetos fetiches culturalizados, que no se me, por favor, ofendan los amigos uruguayos, pero hace muchos años yo me preguntaba si el modo de llevar el mate, además lo hablé con psicoanalistas uruguayos, no era un poco, de alguna forma, una suerte de objeto fetiche. Adoro, yo los quiero mucho a los uruguayos, pero no necesariamente, todos en el juego sexual previo. No, me parece que más tiene más que ver con algo No, transicional está que bien, con sí, algo lo hemos discutido fetiche. 1.000.000 de veces, no empecemos ahora porque no terminamos Bueno, más, tenemos pocos minutos. Yo lo que quiero decir es que siempre hay un objeto fetiche y hay un concepto de Norberto Maruco que a mí me ha atrapado siempre, que es el analista como fetiche virtual, como un lugar del analista. Eso lo vamos a ir desarrollando cuando vaya surgiendo, más cuando nos vayamos acercando más a la cuestión, vamos a decir así, de alguna supervisión, de un caso clínico, algo que podemos hacer este año también. ¿Qué es esto del lugar que habla Norberto, del fetiche virtual? ¿Eh? Sí. bueno, No sé si te contesto, pero, por ejemplo, cuando empieza el artículo de fetichismo, Freud habla de un brillo en la nariz, glans, le dice, que tiene que tener la mujer para que el hombre pueda tener erección. O sea, el tipo tiene erección, tiene una respuesta acorde a lo que es su propia elección de objeto, pero depende de ese brillo en la nariz que tiene historia. ¿Explicó? para que un hombre determinado, aclarar, no para que todos los hombres, ¿no? Sino para el fetichista. Bueno, acá ya estábamos en Edipo, y en los niños que son abusados o violados por su papá, ¿cómo manejan el Edipo? Es un problema. Bueno, lo que pasa es que, imagínate, si hablamos de que al padre se le atribuye el lugar de la castración, vos imaginate, deduzco, mejor dicho, infiero a partir de la pregunta, que estamos hablando de niño varón, ¿te parece? Me parece. Supongo que sí, porque en ese momento Y bueno, imagínate, estábamos al en padre el se le Edipo masculino. atribuye el rol de castrador. Vos imaginate un niño abusado por el padre. Vos sabés que entre los primates, yo creo que esto lo hablé con mi amigo Daniel, querido mi amigo Daniel Borelina, los monitos, no me acuerdo, los mandriles creo que son, por una cuestión de clan, el padre, al ser desafiado, el mono comanda, digamos así, el grupo, el clan, al ser desafiado, cuando es derrotado el desafiante, le pone la cola. Una de las cosas es darse vuelta y ponerle la cola para que el padre haga uso, digamos así. Vos imaginate el tipo de derrota narcisista que puede constituir el hecho de un padre abusador, más allá de que estamos hablando de un delito, ¿no? Estamos intentando pensar las consecuencias psíquicas de algo así. Es un avasallamiento absoluto del aparato psíquico que queda destrozado, ¿no? Sigamos. Bueno, Evangelina da una sugerencia en función de
de la pregunta anterior y dice, recomiendo para el tema de los abusos los desarrollos de Ana María Fernández en donde se habla sobre el estrago paterno. Claro. Tiene una conferencia en YouTube sobre ello, así Muy bueno. como el libro de En carne viva de Susana Toporossi. Me hago eco de esas dos recomendaciones. Sigamos. Bueno, Alejandro, cuando estábamos hablando de lo que en aquel momento se utilizaba como cura, que eran los baños de frío y los baños calientes, y dice Alejandro, los pasteurizaban por el frío y calor. No, eso es otro tipo de baño, pero no nos pongamos pornográficos. Sigamos. Bueno, Rosana, agrego otra buena Biblia sobre el tema del abuso sexual, la tesis de doctorado de Bettina Calvi, efectos psíquicos del abuso sexual en la infancia, y la directora era Silvia Bleichmar, año Por supuesto que me 2004. Claro que me abuelo. ¿Cómo no? Justo Daverio, dos tipos de elección de objeto, analítico y de objeto. ¿Analítico o anaclítico? Anaclítico. Ah, bueno, Es anaclítico. por Sí. apoyatura. Hay dos tipos, uno es narcisista y el otro es anaclítico. Bueno, O sea, viste que hay un refrán. yo supongo que acá justo debe haber querido decir anaclítico. No, yo te digo, mira, sencillo. Pero ¿Viste para que el refrán termine que la dice? pregunta, Dani. No, pero estoy explicando. Dame que explique. El anaclítico es anaclítico o por apoyatura. ¿Viste que hay un refrán que dice, de esa mano que te da de comer, no muerdas la mano que te da de comer? Bueno, lo anaclítico es morder la mano que te da de comer. Es decir, si la teta te dio de comer, mordela, sacate la gana, digamos, ¿no? Sería como que lo sexual se apoya en una función vital. Por la cola se hace caca, es una función vital. Bueno, te gusta que te toquen la cola, digamos, ponele. Por qué sé yo, la teta. Después. Si Bueno, pero igual la pregunta no va por ahí, Dani. Dos tipos de elección de objeto. El narcisismo. Anaclítico y de objeto. Y hay una parte que dice que el hombre generalmente, hay que tener en cuestión la época, tendría una elección de objeto y la mujer generalmente narcisístico. La mujer más narcisístico y el varón más de apoyatura. Esto estereotipadamente y en general, y que una salida del Edipo en la mujer era por medio de su hijo, porque también el bebé, bueno, nos estamos pasando. Yo lo que voy a pedir es que las preguntas, puede ser, Lu, se suban al grupo. Sí. Yo tengo una pregunta, me presento, soy Julieta, es la primera Hola, clase Julieta. que vengo porque las otras dos me las he perdido. Bueno, Quería saber si hay cuestiones importantes, como por ejemplo estar en el grupo del que hablan, que no estoy. Mandame a mí, anota, ¿podés anotar? Sí, obvio. 155, Sí. total ya lo sabe medio mundo mi teléfono. 155 641 Sí. vivo 8562. Perfecto. Ese es el teléfono de él, yo no lo doy. Dale, no hay problema, yo ahora te mando a vos. No, mandame y yo te incorporo al grupo. Dale, gracias. Me tengo que ir rajando un lugar. Bueno, para que acá Mónica dice algo que me parece que es muy interesante. Creo que el punto fundamental de discusión actual es pensar que si hay completud en los sujetos, ¿es posible pensar entonces que el hombre está completo y la mujer le falta algo? ¿Quién pregunta? Mónica Gamarra. La femineidad solo desde el punto de vista fálico, por lo menos hoy, hace ruido. Aunque siempre retomar a Freud es un lujo, un verdadero precursor sin Bueno, no hay 2 minutos porque completo. me tengo que rajar. No hay sujeto completo. Con momento. Esto va sin explicación, pero es a lo general, no hay sujeto completo. Está cuando sujetado. uno hace una pregunta o cuando uno responde, como en mi caso, con todo el cariño y el respeto enorme que le tengo a alguien
de la altura de Mónica Gamarra, tiene como que encuadrar la pregunta, que es donde habla. Porque si uno toma la neuropsicosis de defensa, en Freud, va a observar que la palabra completud significa represión lograda. Represión lograda, es decir, que hay una represión primaria que produjo una fijación que no produce retorno de lo reprimido y por ende no habilita una represión secundaria. Luego, hay otro autor, que es Jacques Lacan, que habla de completud y allí pone en juego su concepción de falta. En el sentido que, por ser paridos por el lenguaje, digamos de este modo, tomando todo lo que es la lingüística sassuriana, el algoritmo, la inversión del algoritmo, etcétera, etcétera, todos somos portadores de falta. Y el punto pasa fundamentalmente por la asunción de esa falta y por ende la asunción de nuestra completud imposible, digámoslo de alguna forma. Bueno, y acá hay otra pregunta al final. En ambos sentidos yo no la voy a poder responder, me voy a ir y la respondo yo. Digamos, en ese sentido la completud sería imposible en cualquier ser humano, sea vista desde un encuadre o desde otro encuadre, pero en ambos encuadres estamos hablando de un imposible. Cuando hablamos de... Yo ya tuve que hacer un certificado para un piloto y tuve que poner los caracteres de la personalidad. Entonces, uno de los caracteres, me preguntaba si tenía neurosis. Y sí, hay neuroticismo leve, pero hay. ¿Por qué? Porque todos somos neuróticos en el mejor de los casos. Entonces, ya si somos neuróticos, tenemos síntomas. Si tenemos síntomas, ¿de qué completud? ¿Se entiende? Lo que estamos hablando. Chau, sigue Estela al frente. No, una sola pregunta No queda. puedo. No, Disculpe. a vos no, sigo yo, la contesto yo. Andate. Bueno, hasta luego. Fabiana, hay una pregunta que dice, ¿qué Saludos. significa? Perdón, una cosa. En la próxima clase, Estela y yo la vamos a hacer desde Mar del Plata, desde el Congreso de APSA. Va a ser una ocasión imperdible, les cuento. Chao, hasta luego. Bueno, la última pregunta es, ¿qué significa cuando dice que el complejo de Edipo de la niñita es unívoco? Esto lo dice Fabiana. Bueno, Fabiana, un poco es lo que se habló acá. Acordate, Fabiana, ¿dónde está? ¿O ya se fue? Bueno, se fue Fabiana. Bueno, pero ¿a qué se refiere esto? Lo que decía Daniel es, primero tanto en el niño como en la niña, el primer objeto de amor es la madre, sin duda alguna. Ahora, recuerden esto que comentaba Daniel antes, el niño entra en el complejo de Edipo, sale en el complejo de Edipo por temor a la castración, y la niña entra en el complejo de Edipo por sentirse castrada. Entonces, por eso la niña, en el Edipo, el complejo de Edipo de la niña es unívoco, porque siempre está vinculado con la madre. ¿Se entiende? Porque precisamente porque está castrada, ella entra. Y entra buscando en la madre. Después hace todo el recorrido, pero entra buscando en la madre en un primer momento. En cambio, el niñito, por temor a la castración, sale. Entonces, el vínculo de la niña con la madre es unívoco. Porque ambos, su primer objeto, el primer objeto de amor de ambos siempre fue la madre. Pero la niña continúa con la madre. Y el niño se separa de la madre. ¿Entendieron? Oh. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Está conectada. Bueno,
No, ya está. Bueno, listo. Cualquier cosa, cualquier pregunta, lo hacen por ¿cómo es? Por el chat, por el chat del grupo. ¿Mm? Bueno, entonces por hoy dejamos acá. Hoy me quedé yo 10 minutos de más, pero bueno, nos vemos en 15 entonces. Dale, muchas gracias. Saludos a Dale, todos. chau, chau, chau a todos, buena semana. Chao, gracias. Chao, chao. Chau. Chao, chao.